Bienvenido a este nuevo episodio de Archivo Mortal, un podcast de True Crime donde abrimos expedientes reales que muchos preferirían dejar cerrados. Aquí vas a escuchar historias reales que parecen de película, pero desgraciadamente ocurrieron de verdad. Algunas son conocidas, otras no tanto, pero el punto en común es que todas nos impactan, nos dejan con preguntas y también con la necesidad de no olvidar. El 23 de abril de 1992, Virginia Guerrero y Manuela Torres salieron de casa con una idea clara. Querían irse de fiesta a Reynosa, un pueblo cántabro a unos 30 kilómetros de Aguilar de Campoo, donde vivían. Tenían 14 y 13 años, eran inseparables y ya habían hecho ese plan anteriormente. Lo hicieron sin permiso, como tantas veces hacen los adolescentes. Cogieron el tren, pasaron la tarde en Reynosa y cuando llegó la hora de volver, decidieron hacer autostop. Esa fue la última vez que se las vio. Hoy en Archivo Mortal repasamos el caso de las niñas de Aguilar de Campoo, una historia llena de incógnitas. Antes de comenzar, me gustaría agradecer vuestro tiempo y, si es posible, suscribiros, dar un like y compartir si os gusta este contenido. Y dicho esto, abrimos el archivo. Manuela Torres nació en Francia, siendo hija única fruto del matrimonio compuesto por Karima Bouguefa, quien nació en París y tenía origen argelino, y José Torres, que había trabajado como jefe de seguridad para un complejo de ocio en Marsella. Madre e hija se habían mudado recientemente a Aguilar de Campoo, una localidad de Palencia, España, donde residían algunos familiares maternos. Allí se hizo muy amiga de Virginia Guerrero, natural del municipio. Virginia tenía 3 hermanos, 2 chicos y una chica. Las jóvenes eran 2 adolescentes normales que querían pasárselo bien y disfrutar. Cuando tenían ocasión y sin que lo supieran sus padres, se desplazaban a Reynosa, a unos 30 kilómetros de distancia, para salir de fiesta. Para el momento de los hechos tenían Manuela 13 años y Virginia 14. La tarde del 23 de abril de 1992, día que ocurrieron los acontecimientos, Virginia y Manuela decidieron desplazarse, como otras tantas veces hacían, hacia Reynosa, para ir a una discoteca, a escondidas de sus familiares. Invitaron también a otra amiga que se llamaba Alicia cuando la encontraron en una sala de recreativos, pero tomó la decisión de no ir, ya que no había avisado a su madre y no disponía de dinero. Además, cuando preguntó cómo irían las jóvenes, afirmaron que la ida sería en tren y la vuelta probablemente haciendo autostop, como hacían habitualmente, a lo que les indicó que tuvieran cuidado. Así decidieron tomar un tren, se cree que alrededor de las 6:30 de esa misma tarde. Algunos testigos afirmaron haberlas visto a eso de las 7 en los alrededores del Parque de Cupido, situado en Reynosa. Estuvieron en la discoteca Cocos con unos amigos que cerraría sus puertas 5 años más tarde. Se piensa que cuando el local cerró y estando cerca de una fábrica, siendo sobre las 9 de la noche, decidieron hacer autostop para regresar a casa. La última persona que vio a las chicas fue una testigo clave, una mujer llamada Esperanza, que regresaba en coche a su casa en Aguilar de Campoo desde Reynosa. Afirmó haber visto de pasada a las jóvenes subiendo un coche modelo SEAT 127 blanco o de color crema, con matrícula de Valladolid. Recordaba que una de las chicas se sentó delante y la otra en el asiento trasero. Esta sería la última vez que alguien vería a las jóvenes. Cuando se anunció la desaparición de ambas, la policía recibió llamadas de gente asegurando haber visto en distintas partes del país e incluso en Francia a las jóvenes. Y aunque la Interpol abrió algunas líneas de investigación, no hubo éxito en la búsqueda. Las familias vivieron años de desesperación con la esperanza de obtener alguna señal de sus hijas. Hubo anónimos que las situaban en bares de carretera o en clubs de alterne, así que se investigó en locales de este tipo, pero no se localizó a ninguna de las 2 chicas.
Al padre de Manuela le afectó tanto la desaparición de su hija y de su mejor amiga que estuvo en tratamiento psiquiátrico muchos años. En octubre de 1994 aparecieron 2 sacos en las inmediaciones del pantano Requejada, cerca de Aguilar de Campoo. Los sacos contenían 2 cráneos y huesos. Fueron encontrados por 2 matrimonios que paseaban junto al pantano. Entre ellos había 2 periodistas que, conociendo el caso y debido a la cercanía, pensaron que podía tratarse de las jóvenes. Los restos fueron estudiados y se determinó que databan de la época de la Guerra Civil, por lo que no pertenecían a las menores. La familia, para ese momento, se molestó con la prensa, ya que muchos medios apuntaban y aseguraban que los huesos podrían pertenecer a las niñas, cuando ni siquiera se había confirmado. 6 años después de la desaparición, una joven cántabra había informado a la Guardia Civil que había estado residiendo con un grupo de ocupas en varios locales de Madrid y Barcelona, donde creyó haber visto a ambas jóvenes. Decía que Manuela se había dejado el pelo corto y se había teñido algunos mechones de color azul, y que ambas estaban acompañadas de un chico. Poco después, una señora de Madrid llamó a las autoridades afirmando haber visto a las chicas con prendas y aspectos de estilo punky, subiendo en autobús en compañía de un chico. Manuela llevaba un mechón de pelo azul y los labios pintados. En ambos testimonios había coincidencias, sin embargo, nunca se ha sabido si eran llamadas aisladas o eran orquestadas. Aún así, la policía decidió elaborar un retrato robot e investigó los ambientes ocupas, pero no obtuvieron ningún resultado. El caso quedó cerrado provisionalmente. En 2018 se encontró una mandíbula en un embalse de Cantabria, que debido a la sequía estaba sin agua. Tras el análisis se comprobó que no pertenecía a ninguna de las 2 jóvenes desaparecidas. En 2021, una nueva testigo afirmó que tanto ella como una amiga vivieron un intento de secuestro similar al que vivieron Virginia y Manuela, un año antes de la desaparición de las chicas. El modelo y la matrícula coincidían con los descritos en esta investigación. A pesar de investigar a varios sospechosos, no hubo pruebas concluyentes. Tras diferentes pesquisas, la causa volvió a cerrarse meses más tarde. En marzo de 2022, en el programa de televisión Gabinete de Investigación en Castilla y León Televisión, la criminóloga y abogada del caso, Carmen Balfagón, informó que durante las búsquedas se rastrearon numerosos pozos y torcas de la zona, pero que debido a la peligrosidad que suponía, hubo que dejar de hacerlo. El expediente del caso llegó incluso a tener 1000 folios, donde se incluían rastreos realizados por la zona e investigaciones sobre cientos de llamadas recibidas. Aunque las familias presentaron un recurso para reabrir el caso, el Tribunal Constitucional de España lo desestimó. Así que los abogados que representan a las familias presentaron una demanda al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuya resolución fue desestimada en agosto de 2024. Las familias anunciaron que continuarán la búsqueda de pistas que puedan llevar a reabrir el caso. Realmente, el caso fue investigado verdaderamente durante el primer año. Después, fue en decadencia. También es importante mencionar que pocos meses después, el caso Alcácer se hizo eco en la prensa, y el caso de la desaparición de las niñas de Aguilar de Campoo fue solapado. Han pasado más de 30 años desde que Virginia y Manuela desaparecieron. 3 décadas de investigaciones, hipótesis, pistas que no llevan a ninguna parte, y familias que siguen esperando respuestas. Nunca se encontró ni una prenda, ni un cuerpo, ni una prueba concluyente, solo el vacío. Pero lo que está claro es que alguien sabe lo que pasó aquella noche del 23 de abril de 1992. Virginia y Manuela merecen justicia, y sus familias, al menos, merecen saber la verdad. Gracias por escuchar Archivo Mortal, un canal donde recordamos a las víctimas y donde no nos olvidamos de lo que muchos preferirían callar. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.